orinan y defecan. Ok, entonces durante el interrogatorio se debe recaudar datos sobre la primera convulsión y las siguientes, entre esto también su duración, cuál fue la frecuencia, la evolución sucesiva, cuál fue el mayor y menor intervalo entre su producción, cómo se presentó el aura, su estado postcrítico y los factores desencadenantes de la crisis. Dale la siguiente. Son muchos los factores desencadenantes. Entre ellos puede ser el alcohol, el estar desvelado. Tuve un compañero que fue mi jefe cuando trabajé de 65 a 67 en el hospital universitario de la Universidad de Nuevo León. Todavía no era autónoma. Fue mi jefe cuando trabajé en cobranzas. Y luego, pues yo brinqué a farmacia y luego de farmacia a compras. Y llegué a ser jefe de compras. Y este compañero se quedó en cobranzas y tomando, que tomaba, le dio una convulsión y, y fue al baño y, y se convulsionó. Y como era un baño privado, nadie lo pudo ayudar porque se cerraba con la llave y terminó muy afectado, pérdida de los esfínteres, golpeado, sangrando. Entonces, las recomendaciones es estar bien dosificado, porque hay factores desencadenantes y el alcohol puede ser uno de ellos, el desvelo. También, síganlo. Dale una anterior, por favor. Aquí hay algunos de los factores desencadenantes, factores de riesgo, como pueden ser un traumatismo craneal previo, alguna infección del sistema nervioso central, trastornos neurológicos conocidos, el consumo de sustancias químicas o el abandono de estas sustancias, algún incumplimiento del tratamiento anticonvulsivo y antecedentes familiares de convulsiones o trastornos neurológicos. Es un padecimiento con rango hereditario, no sé en qué porcentaje, ¿verdad? Pero sí tiene fondo genético, ¿verdad? También, Dale la que... también partos distóxicos, o sea, ya casi eso no se ve porque pues la cesárea y ya tienen mucha, la historia clínica, las mujeres deben de decir, ¿verdad? Deben de ir con un ginecólogo y todo, para tener un seguimiento. Pero antes, los, los partos vía vaginal, distóxicos, o sea, con mala posición, tenían sufrimiento fetal, que, bueno, guardaba ciertos focos irritativos. Síganme. Bueno, en la exploración física casi siempre es normal cuando las crisis son idiopáticas, pero también puede facilitar unos datos importantes cuando se presentan síntomas. Usted dijo, Mencionaba, no me interrumpí, usted dijo una palabra idiopática, idio propio y patología. Son infinidad de causas de crisis, de epilepsia. Ahí tengo un libro en donde vienen las diferentes epilepsias por edad, en las que aparecen desde el nacimiento, los primeros meses, hasta en adultos, diferentes. Hay muchas causas de epilepsia. Síganlo. mencionaba unos ejemplos de causas desencadenantes de estos episodios convulsivos, como la fiebre y la rigidez de nuca apuntaban hacia una meningitis, una hemorragia subaracnoidea o una encefalitis. En otro caso, el edema de papila, podría sugerir una hipertensión intracraneal. Sí, sí se recuerdan la papila en anatomía del fondo del ojo. La papila es por donde las terceras neuronas de la vía visual, conos, uno, y bastones, dos células bipolares, tres células ganglionares. Los cilindroejes de las células ganglionares
en la cara, en la porción interna o nasal, se unen y por ahí salen y en los cilindroejes van a formar el nervio óptico, el tracto óptico, el quiasma óptico cuando se cruzan, son los mismos cilindroejes, y el tracto óptico. Y la cuarta neurona está en el tubérculo, está en el ganglio geniculado externo o superior del tálamo. Y la quinta está en la corteza occipital, en la cisura carcarina del lóbulo occipital. Entonces, cuando salen y forman el nervio óptico, forman una hondonada, y esa debe de estar honda. La papila debe tener un huequito, un pocito, vaya. Y el aumento de la presión intracraneal, el neurólogo que ve al paciente se da cuenta si hay hipertensión intracraneal y toma precauciones al sacar una cantidad menos de 20 mililitros, porque puede producir una herniación de ciertas partes de estructuras del cerebelo, las amígdalas y otras partes que se hernian y comprimen. Las amígdalas cerebelosas comprimen las partes laterales del bulbo raquídeo y presionan al vago, al origen del vago, al centro. La segunda neurona parasimpática, la primera está en la parte anterior del hipotálamo, el parasimpático, y el simpático está en la parte posterior del hipotálamo. De manera que la primer neurona del parasimpático está en el tálamo. La segunda está en el bulbo, lo que es el núcleo dorsal del vago. De manera que paran el corazón y paran la respiración al ser comprimidas por las amígdalas cerebelosas. Sígale. Dale la siguiente, por favor. Bueno, y también mencionaba que los defectos neurológicos focales, como la asimetría de los reflejos, o de la fuerza muscular, pueden indicar una alteración estructural. Esto podría ser ocasionado por un tumor. Y las lesiones en la piel podrían hacer pensar en un trastorno neurocutáneo. Dale la que sí. Las pruebas complementarias en los pacientes con un trastorno convulsivo ya conocido, ya no se necesita realizar estas pruebas de rutina, ya simplemente se complementarían con algunas pruebas de concentraciones sanguíneas, esto para medir la afectación de los anticonvulsivos. En pacientes con convulsiones de comienzo nuevo, en este sí es necesario una exploración neurológica más minuciosa. En este, de inmediato se debe realizar una tomografía computarizada craneal, y esto para excluir una masa o una hemorragia. También deben efectuarse pruebas analíticas como un hemograma completo, una glucosa sérica, creatinina, sodio, calcio, magnesio y fósforo, así también como pruebas de función hepática. Sí, todas estas, los estudios, pues una glucosa, porque al bajar mucho la glucosa puede tener un poco epileptógeno. Y así, ver cómo está en la sangre, si no es un proceso infeccioso, ver cómo está el hemograma y las concentraciones de calcio. Por eso los neurólogos, cuando ya tienen diagnosticada, valoran los niveles del medicamento en la sangre. Sígale. Ustedes sí pueden ver la presentación, porque yo no la veo. No sé si Pablo la quitó. No sé. No, ya.
Dale la que sigue. Y pruebas de funcionamiento práctico para valorar el boom, que es la urea. Boom, blow. Boom. Bueno, entonces también se va a llevar a cabo un electroencefalograma. Esta es una técnica que puede ser necesaria para el diagnóstico del estado epiléptico de ausencia o parcial complejo. Para decir En sí, esta sí, las o generalizado. Síguele. Sí, en esta las crisis parciales complejas de origen en el lóbulo temporal se encuentran en esta región focos como puntas u ondas lentas en las crisis. Decía que en las crisis tónico-clónicas generalizadas desde el comienzo, las alteraciones intercríticas en electroencefalograma podían ser manifestadas como ráfagas simétricas con una actividad lenta y aguda y que iba de 4 a 7 Hz. En las crisis generalizadas secundarias, esta ¿Qué es un hertz? es una unidad de medida. Una unidad de frecuencia. Ah, ok. En las crisis generalizadas secundarias, estas mostraban unas descargas eléctricas locales. En las crisis de ausencia, estas eran con las puntas y ondas lentas y tenían una frecuencia de 3 a 3 por segundo. En las de epilepsia mioclónica juvenil, estas existían polipuntas de 4 a 6 Hz y estas las alteraciones de las ondas. Pero también nos mencionaba que el diagnóstico de estas crisis no era necesariamente por un electroencefalograma, debía darse más por la clínica y por la anamnesis que por basarse solamente en esto. Sí, no, pues es complementaria el electroencefalograma, pero como me decían en la Universidad de Nuevo León, antes se utilizaba mucho la clínica y pues saber la clínica. ¿Alguien sabe lo que quiere decir clínica o propedéutica? No, ahí va. Propedéutica, pro es antes, déutica del griego enseñanza. Antes de la enseñanza tiene uno que tener las básicas, la anatomía, la embriología. Muchas enfermedades son de origen genético, o sea, o congénito, o alteraciones del desarrollo, ahí son congénitas. La bioquímica es básica, y por qué no la histología, para poder entender bien la fisiología. Entonces, la propedéutica quiere decir antes de la enseñanza, es prepararse para empezar a relacionar las básicas. Y clínica quiere decir lecho o cama. Antes de que nos paremos a un lado del paciente en su lecho o en su cama o en la camilla, debemos de tener el conocimiento de las básicas para poder llevar la clínica. Los rayos X empezaron, no recuerdo, en el siglo pasado.
en Monterrey, antes de los 80, el 79, 78, 79, no había ecos en Monterrey. Era pura clínica. No recuerdo en qué años llegó el TAC. La resonancia, ahí está en la Universidad de Nuevo León, en radiodiagnóstico. La inventó un físico, matemático y médico en Nueva York, en un hospital. No se la aprobaban en Estados Unidos y él demostró que no tenía tantos efectos adversos o por radiación como pensaban. La primera fue en un hospital de Nueva York y simultáneamente fue en la Universidad de Nuevo León, en el hospital universitario. Entonces, como les digo, de los 70 para abajo nomás había puros rayos. Y con todo eso sacaban los diagnósticos, los neurólogos, con pura anatomía y fisiología. Así los ginecobstetras, los obstetras, valoraban la posición por medio de las maniobras de Leopold. Lo van a ver en sexto año. Ahí está el doctor Antonio Gutiérrez Sierra. Él hizo la especialidad ginecobstetra allá en Monterrey, en una clínica del IMSS. Entonces, él se enseñó sin ecos. Entonces, por eso les digo que el 90%, más el 95, 96%, 97% del diagnóstico lo da la clínica. Por eso los doctores mayores que yo, profesores míos, les pusieron a todos esos aparatos marca APP, a prueba de pendejos, porque cualquiera ya puede hacer las cosas, pero antes no. Era puro conocimiento de las bases. Síganle. Y la fisiología. Síganle. Dale la que sigue, porfa. Bueno, ahora el pronóstico. En el 90% de los casos presentan un retraso psicomotor importante como secuela y la mortalidad del 5% y casi siempre la mitad puede desarrollar otros síndromes epileptiformes. Sí. El tratamiento pues está indicado la piridoxina. Forma parte del complejo B. La prednisona es un esteroide que lo produce la corteza suprarrenal. Es un paso metabolito. Prednisona o la prednisolona. Ay, Dios, se me olvida. Y la ACTH es la adrenocorticotropa hormona que estimula, pues lógicamente, a la corteza suprarrenal, formando aldosterona, la capa externa, o glomerular de la corteza, la capa media, que es la fasciculada, que el producto final es el cortisol, y los metabolitos antes del cortisol son desinflamatorios, o sea, un proceso inflamatorio. El vigabatrina, no sé cómo actúa, tengo mucho de no ir a los diccionarios de especialidades médicas, y el topimarato y el ácido valproico, eso sí se usa en el epilepsia. No sé, no recuerdo cómo actúa la ACTH. Sígale. Ok. Y en el tratamiento con cirugía, se realiza cuando no existe respuesta al tratamiento o está contraindicado de manera absoluta y se planea la posibilidad de un abordaje quirúrgico para extirpar la zona de la lesión cerebral. Generalmente se hacen extirpaciones de las profundidades del lóbulo temporal cuando son muy severas, porque incluye también emociones, ¿verdad? No recuerdo ahorita las áreas, ¿no? Se me han olvidado. Síganle. Ya sería todo. Muy bien. Muy bien. Doctor, Mande. oiga, disculpen, nos tocó el siguiente tema a nosotros, que es enfermedades cerebrovasculares. Está un poquito extenso el tema. ¿Quiere que lo iniciemos hoy o lo podemos iniciar mañana?
Ay, tenemos que ver la neuroanatomía. Sí, por eso está un poco... Sí, sí. Tenemos que ver los diferentes tipos de hemorragias, que puede ser epidural, por arriba de la dura madre y entre el espacio que existe en la pia madre, en la dura madre y el periósteo de Ajá. los huesos del cráneo. Y Puede también ser, el isquémico. No sé si podamos ver a empezar mañana o no sé. pues, Porque falta poquito para que se termine la clase. sí, no, es que hay que ver la anatomía primero. Ok. Mañana les voy a decir, o espéreme tantito, déjame traer el libro de Lojar, trae unas proyecciones a color hermosas. Espéreme. Sí. Espéreme, ahí voy. Y le voy a nombrar a Dayami, que fue la que puso el libro de Neuro ahí, en la biblioteca, lo escaneó. Espéreme, déjeme conectar aquí la lámpara. De todo revuelto. Uy, no prendí. Ay, no jaló. Espéreme. Ay, Dios. No tengo botes, digo, no botes. Un vaso donde guardo plumas y otras cosas. Y ya se oscureció. Y me molesta doble luz. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, Dayami, por favor. No recuerdo la página, pero es la 400. Ay, Dios, espérame. Dame los lentes. 450 y tantos. Espérame. Ahí está, ya la abrí. 450, ¿sí? 450 y 451 para ver las meninges, ¿verdad? Y aquí, Ok. en la 450 vamos a ver toda la médula y ver pues se continúan las meninges. Se originan en la médula y todo va para arriba. Entonces vamos a ver la 450, la 451, la 452, en donde vemos arterias, y luego la 608, me parece, las arterias cerebrales, la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. ¿Cómo se forma? Es la 608, les dije. Sí, es la 608, para ver el territorio de las arterias cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. ¿Qué otra cosa? A ver, bueno, la anatomía de Quirós, tomo 2. ¿Sí la puede proyectar también, Dayami? ¿O alguien? Sí, doctor, lo puedo buscar. Parece que es la 107, ya no me acuerdo.
Entonces esas las agregamos a la exposición, ¿verdad? Para repasarlas, porque nada más agregamos la pura vascularidad. Para ver, es que fui por el libro de Quirós. Compré uno mucho más nuevo porque el mío es de 1959. Me lo dio mi padre, biológico. Para ver, para ver el origen de la vertebral. Lo podemos ver desde la página 64 para ver cómo se desprenden. ¿Por qué razón? Porque se hacen angiografías y hay que saber. ¿Verdad? Las 64, 65 y luego sigue la 69. 69 hermosos dibujos. Y luego sigue la 70, la 77. Parece que no me equivoqué, estaban en los 70. Y lo vamos a ver. Y luego la 79, cómo sube la carótida y luego cómo se divide a nivel del borde inferior del cartílago tiroides en carótida interna y en carótida externa. Y luego aquí cómo se forma en la página 80, Nayami, cómo se unen las dos vertebrales y forman el tronco basilar. Para que quede bien claro la circulación arterial y la venosa, cómo se forma la yugular interna después de los senos laterales. Entonces, mañana proyectamos esos y entonces empezamos primero por la 450 y la cuestión 51 para ver las hemorragias epidurales, subdurales, arachnoideas, subarachnoideas y parenquimatosas. Y así se entienden mejor las cosas, viendo la anatomía. Me voy a dar tiempo de darles una revisada rápida de neuroanatomía para que se actualice un poco el conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes fueron alumnos míos cuando eran las clases presenciales, estaban en segundo semestre. Entonces, si de por sí es difícil y ahora con mucho tiempo, pues está más difícil. Entonces damos una refrescadita mañana. Ándeles, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está bien, doctor, gracias, nos vemos mañana. Ándeles, Dios mediante, cuídense. Hasta mañana. Igual, doctor. Todo bien. Descansen, ándeles. Adiós.